Nos encontramos una vez más en nuestro segmento La Entrevista TCN, en la continuidad de la conversación con aquellos líderes, dirigentes, militantes de organizaciones, movimientos, partidos políticos que buscan ser autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados en esa convocatoria que tenemos los ecuatorianos para el próximo 5 de febrero del 2023 en las elecciones seccionales que generarán la administración de los gobiernos locales. Damos la bienvenida, el agradecimiento al ingeniero Fidel Castro. Él está de candidato a la prefectura por el movimiento Amigo, Democracia Sí y el movimiento Tú para la provincia del Tungurahua. Muchísimas gracias, Fidel. Y pues la primera interrogante, ¿no? ¿Cómo se llega a esta alianza entre Democracia Sí, un movimiento que ya tiene alguna trayectoria a nivel nacional, Amigo, y el movimiento Tú? Bienvenido, Fidel Castro. Muchas gracias, por favor. Gracias, Fabián. Buenos días a usted. Lo primero que deberé decir es aquello que le había manifestado hace unos momentos, digamos, antes de empezar esta grabación. Yo le felicito por la iniciativa. Siempre soy convencido de que deben ser los jóvenes quienes incursionen en nuevas formas de hacer comunicación social, y qué mejor que esta oportunidad que usted me ha brindado para estar junto a usted y felicitarle. Luego después, sí, efectivamente, hubo una convocatoria más bien hace algunos meses por parte de 3 agrupaciones políticas, el Movimiento Amigo, el Movimiento Democracia Sí y el Movimiento Local Tungurahua Unido. Yo fui invitado por el Movimiento Local Tungurahua Unido, donde militan algunos buenos amigos, algunos ex compañeros, algunos colaboradores, incluso que tuve en algún cargo que desempeñé acá en la ciudad, a donde fui invitado. Pero no solamente yo, fueron invitados quienes ellos consideraron eran personas prestantes o con alguna solvencia para poder enarbolar esta candidatura a la prefectura de Tungurahua. No obstante, dentro del camino se fueron decidiendo algunas cosas, se fue haciendo un embudo al final, y finalmente pues me pidieron que acepte este desafío de poder llegar a la prefectura de Tungurahua. Lo he hecho convencido de que tengo la capacidad necesaria, de que tengo la experiencia adecuada y de que estoy lleno de vida, lleno de fortaleza para poder enfrentar este difícil cargo. Así es que así se dio la alianza desde que fui. Que ahí, y me puede escuchar. Ahí le escucho mucho mejor, sí, ahí sí. Ok, muchas gracias. Recapitulando, entonces, no sé si es que usted nos podría describir, ¿cómo describe usted su proceso dirigencial y político? Tal vez si nos comenta en qué escuela estudió, en qué colegio, la universidad y obviamente pues la carrera y la profesión, para luego entrar en los cargos públicos que usted ha ostentado, por favor. Gracias, Fabián. Terminé mis estudios primarios en la Escuela Santo Domingo de Guzmán, donde las Madres Dominicas, en el sector de Ficoa. Terminé mis estudios secundarios en el Colegio Nacional Bolívar, y luego después pues terminé mis estudios de tercer nivel en la Universidad Técnica de Ambato. Tengo el título de ingeniero civil de la República, y adicionalmente me ha gustado siempre estar estudiando, estar investigando, estar siempre en conjunción con lo que dicen los libros, los textos y la tecnología. Así es que he podido estudiar un especialista en gestión de proyectos en la Politécnica Nacional, luego después una maestría en gestión local y política pública en la Universidad Técnica de Ambato, una maestría en administración de la construcción en la Escuela Politécnica del Ejército, y en estos días estoy presentando ya mi tesis en una maestría en hidráulica en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Estaba buscando la posibilidad de incluso incursionar en un PhD, porque reitero, creo que la capacitación de la gente le hace bien a la ciudad, le hace bien al país, y en esa línea hay que caminar. Perfecto. No sé si a eso le acoplamos y nos comenta qué militancias políticas tiene y también en qué lugar
de la ideología se ubica usted en la estructura tradicional de la ideología, en la izquierda, el centro, la derecha? Porque pues en la actualidad se habla de un proceso más vertical ideológico entre el poder y el contrapoder. Por favor, Fidel. Cómo no, Fabián, empezaré por la última parte que usted había tocado. Creo que a esta altura, con todos los cambios que hemos vivido, la evolución de la política, ciertamente no hay cómo encasillarse en un solo sitio. Ya no es la ideología política todo lo que se pone sobre el tapete. Vemos ejemplos de éxitos de ideologías de izquierda y de ideologías de derecha a lo largo y ancho del mundo. Por lo tanto, creo que no es solamente eso lo que se debería considerar. No obstante de eso, soy un hombre de izquierda, más bien del centro izquierda, y lo digo frontalmente, puesto que fui un permanente luchador desde mi época colegial. Siempre estuve defendiendo los derechos de las clases más desprotegidas, en la manera que se hacía en esa época, ¿no es cierto? Es decir, saliendo, enfrentando, diciendo las cosas como deben ser. Jamás lancé una sola piedra. No hay en mi récord una sola piedra lanzada, pero sí defendí los derechos de las personas. Luego después, en la Universidad Técnica de Ambato, tuve la oportunidad de dirigir los destinos de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil. Y luego después tuve el honor, debo decirlo con todas las letras, el honor de haber sido presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, allá por el año 1999, y ser el primer presidente de la FEWE reelecto acá en la Universidad Técnica de Ambato. Es decir, estuve 2 años en el ejercicio de esta función, y claro, cuando nos correspondió, lo que hicimos es defender los derechos estudiantiles. Quedaron algunas cosas que pudimos hacer: el primer plan de carnetización, las primeras jornadas de orientación universitaria en toda la universidad. Incluso fuimos partícipes de la idea y de la ejecución de la denominada Casa del Estudiante en la Universidad Técnica de Ambato. Por lo tanto, siempre fui un luchador permanente, así es que reitero, creo ser un hombre de centro izquierda, y en esa línea de conducta he manejado mi vida. Perfecto, todo ese capital generacional, ese proceso de formación académica, técnica, toda esa experiencia de carácter militante y dirigencial, Fidel, sin duda le da la experiencia o la posibilidad de correr en esta lid hacia el gobierno provincial de Tungurahua. Sin embargo, esta generación, ¿cómo ve usted si es que ha podido expresarse, si puede hacer militancia en esta relación con los partidos políticos? Porque usted debe conocer que hay muchos hombres y mujeres jóvenes profesionales que tienen ideas políticas, que les preocupa el asunto público. Sin embargo, el proceso de hacer militancia es en donde pues los partidos han ido cerrándoles las puertas. ¿Cuál ha sido su experiencia en este tema, que es un tema no menor de la política? ¿Cómo no, Fabián? Creo que los políticos tradicionales, a los que denominamos politiqueros, le han hecho un grave daño a la política como tal. Veo apatía en los jóvenes. Desde las aulas universitarias veo apatía de los jóvenes por involucrarse en el asunto político. Está tan venida a menos el ejercicio de la política que ya muchos jóvenes no quieren hacerlo, prefieren otras líneas de acción: el animalismo, el feminismo, la defensa de los derechos humanos, el trabajo con las personas con capacidades especiales, y eso está bien, pero involucrarse en la política no es malo. Lo malo es hacer politiquería de el ejercicio este. Por lo tanto, creo que ahí tienen una grave responsabilidad las agrupaciones políticas. Agrupaciones políticas que abren sus puertas en tiempo de campaña y una vez que terminan las elecciones, las cierran para en 2 o en 4 años volverlas a abrir y lastimosamente convocar a los mismos actores que convocaron hace 4 o hace 2 años. Es lamentable que dentro de las papeletas políticas veamos a personas que tienen 4 y 5 participaciones políticas,
personas que han dirigido o personas que están dentro de la dirección y de los gobiernos años de años. Creo que lo importante es que los jóvenes se involucren y esa es sin duda una parte de la propuesta que nosotros estamos tratando de llevar. No hemos participado jamás en política, hicimos política universitaria, lo acabé de decir, pero luego de eso no hemos hecho política hasta esta vez, que viendo la papeleta electoral hemos dicho, es necesario que alguien tome la rienda, de que alguien les diga a los más jóvenes que sí hay cómo hacer política, que sí hay cómo hacer política de la buena, que la gente nueva debe involucrarse y que no solamente debe involucrarse, sino que debe participar de las líderes políticas para generar un cambio en todas las acciones que se hacen dentro de las instituciones públicas. En ese sentido, usted ha tenido una experiencia en la administración pública local en el municipio de Ambato, en una de las empresas municipales, especialmente del agua potable, la experiencia en su formación académica. ¿Conoce el interior institucional, organizacional del gobierno provincial? ¿Está en condiciones como para darle un cambio, ese cambio generacional, ese cambio cualitativo que requiere la prefectura de Tungurahua, por favor? Sí, cómo no, Fabián. Como dije inicialmente, tengo la capacidad académica necesaria. Si usted recuerda lo que conversamos hace un momento, yo soy un ingeniero civil, por lo tanto, lo que sé es construir. No sé prometer, tampoco sé, o tampoco intento mentirle a la gente sobre algo que no se puede hacer. Generalmente el ingeniero es muy práctico, muy pragmático en sus cosas, y aún más siendo ingeniero civil, pues generalmente vemos cómo avanzan las construcciones, por lo tanto, tengo esa formación. Adicionalmente, la formación de cuarto nivel que he tenido está relacionada con la gestión de proyectos, está relacionada con la gestión pública, con la política pública, con la administración de construcciones y finalmente con la hidráulica. La hidráulica que es algo que me ha apasionado toda la vida, sé exactamente el manejo de cuencas, sé exactamente el manejo del agua, que es uno de los ejes fundamentales del gobierno provincial. Por lo tanto, creo tener la formación necesaria. Pero no solo eso, dirigí la empresa de agua potable y alcantarillado durante un periodo completo. En este periodo completo hicimos cosas realmente importantes. Le cambiamos la forma de administrar una empresa pública. Generalmente, cuando alguien administra una empresa pública, lo que hace es llenar de burocracia la empresa con personas que militaron en su partido, con personas que le ayudaron, con amigos, con familiares, que es lo que todos los días criticamos, no solamente los ambateños, los tunguragüenses, sino todos los ecuatorianos. Nosotros hicimos algo inverso increíblemente, Fabián. Cuando llegábamos a la empresa de agua potable, esta tenía, me parece que 465 funcionarios. Cuando salimos tenían 425. Es decir, generamos un decremento de la planilla porque optimizamos en cada uno de los funcionarios las funciones que se debía hacer. Adicionalmente, generamos una gran cantidad de recursos económicos, pero sin subir la tarifa de agua potable, porque sería bien sencillo incrementar un presupuesto de la empresa municipal si es que subíamos la tarifa, como ocurre en otras empresas. Nosotros no incrementamos esa tarifa, pero optimizamos los costos de producción. Recordemos que una empresa de agua potable capta agua cruda, la potabiliza en este proceso de potabilización. Ocupa algunos implementos, recursos humanos, ocupa algunos implementos químicos y algunas cosas. Optimizamos el valor de esos recursos para bajar los costos de producción. Y este decremento en los costos de producción, que fue realmente importante, nos dejó un colchón de recursos para generar 308 obras en beneficio de los ambateños. Cada semana que pasamos por la empresa de agua potable, generábamos casi 2 obras cada semana durante todo el periodo. Eso nos hizo merecer el cariño de las personas, pero más que el cariño de las personas, nos fuimos convencidos de que hicimos lo adecuado, de que hicimos lo correcto y de que finalmente sí pudimos desarrollar un nuevo modelo de gestión en las empresas públicas. Y precisamente la administración, la gestión del agua es una bandera tanto mundial, nacional, como no local, y una preocupación de los tungurahüenses, ¿no? Es una provincia que tiene muchos y muy buenos páramos. No es igual la administración
de estos páramos, de esta agua de las zonas altas, con el proceso que ejecuta un tanto la empresa municipal de agua potable. ¿Qué propuestas, en base a ese proceso de formación técnica profesional suya, le plantea a la ciudadanía de Tungurahua para el correcto manejo, mantención y equilibrio del uso de sus páramos, por favor? Claro, como Fabián, realmente la provincia de Tungurahua es una de las provincias del Ecuador que tiene el denominado déficit hídrico. Al decir déficit, usted conoce que es la comparación entre lo que se tiene y lo que se requiere. Si tenemos déficit hídrico, entonces requerimos más agua de la que realmente tenemos. Es conocido para todos los tungurahuenses que Tungurahua es una provincia más bien seca. No tenemos fuerte pluviosidad. Si es que nos remitimos a los anuarios en donde se chequean los incrementos de temperatura, podemos darnos cuenta que esta zona central del país ha incrementado en algo más de 1 grado centígrado la temperatura promedio en los últimos 15 años. Por lo tanto, tenemos un calentamiento global del que no solo se debe hablar, sino que hay que sentirlo y es cierto. Adicionalmente, si chequeamos los mismos anuarios, vemos que la pluviosidad, es decir, la cantidad de agua que cae sobre la superficie de Tungurahua, ha disminuido también en los últimos años. Por lo tanto, tenemos dos extremos. Aumentó la temperatura y disminuyó la pluviosidad. ¿Qué hace eso? Hace que nuestra provincia sea cada vez más seca. Y al ser cada vez más seca, entonces tenemos lo que se denomina el déficit hídrico. ¿Cómo corregir ese déficit hídrico? Porque recuerde, Tungurahua tiene el 27% de agricultores, gente que se dedica al agro, gente que se dedica a cultivo de productos importantísimos para la soberanía alimentaria del país, papas, cebollas, frutas, se cultivan y se cosechan, se procesan acá en la provincia de Tungurahua. Todos esos agricultores ciertamente necesitan riego. ¿Cómo manejarlo, Fabián? Haciendo los denominados vasos reguladores. Tungurahua tiene dos en este momento, el vaso regulador de Chiquiburco, el vaso regulador de Mula Corral, pero todavía son insuficientes. Creo yo, desde mi punto de vista, que deberíamos tener no menos de 4 o 5, pero son obras extremadamente caras en las que hay que ir ajustando los presupuestos para ir haciendo. ¿En qué consiste y en qué le potenciaría estos vasos reguladores para cubrir ese déficit hídrico, por favor, Fidel? ¿Cómo no, estimado Fabián? Un vaso regulador no es otra cosa que un almacenamiento de agua. Al decir vaso, pues todos hemos tenido la posibilidad de tomarnos un vaso de agua, entonces se acumula una cantidad de agua. ¿Cuándo se acumula esta cantidad de agua? En los meses de pluviosidad, cuando llueve mucho. El dicho popular dice abril, aguas mil. Por lo tanto, en ese mes hay que guardarnos una cantidad de agua para irla dosificando en los meses, en cambio, que son secos. Ya viene ahora el mes de noviembre, en donde hay programaciones en la ciudad de Ambato, en los cantones aledaños, en la provincia de Tungurahua, denominadas el sol de noviembre. Este sol de noviembre nos hace mentalmente pensar en que efectivamente tenemos de esos soles que la gente suele decir caniculares, por lo tanto no hay una sola gota de agua. Entonces un vaso regulador lo que hace es captar una cantidad de agua cuando hay en exceso y dársela o entregarla cuando existe la deficiencia. Eso hay que hacerlo, pero no solamente eso, sino que también, estimado Fabián, esta agua que se puede conseguir se transporta por una red de canales de regadío, de canales de riego. Es como un verdadero sistema circulatorio. Si lo comparáramos con el cuerpo humano, sería como el sistema de venas que tenemos en el cuerpo. Entonces, todos estos canales deben estar en buen estado, porque si no están en buen estado, ¿qué es lo que sucede? Si los canales no están revestidos, entonces la poca agua que tenemos, porque tenemos pocas fuentes hídricas, se comienza a absorber, se comienza a infiltrar dentro de los canales que no están revestidos. Por lo tanto, hay que hacer también un buen plan de revestimiento de canales. Y finalmente, el agua que tenemos llega a los cultivos de forma tradicional, ¿sí? Llega a los cultivos de forma de riego por inundación, es decir, dejamos abierto el canal para que el agua vaya inundando el cultivo. La planta necesita una cantidad de agua, ciertamente, pero no tanta. Por lo tanto, también hay que tecnificar el riego para mejorar la producción de nuestros agricultores. Por lo tanto, en la línea hidráulica conocemos exactamente lo que hay que hacer
exactamente cómo hacerlo e incluso la posibilidad de buscar los recursos internacionales de dónde puede venir el dinero para poder ejecutar los proyectos que le propondríamos en su momento a la provincia de Tungurahua. Correcto, correcto. Y la prefectura de Tungurahua ha tenido en estas últimas décadas dos fuertes presencias, ¿no? Tanto del Partido Social Cristiano en los 80, fines de los 90, y luego la administración de más de una década y media del el ingeniero Fernando Naranjo, con una salvedad en este último periodo. ¿Cree usted de que toda esa también acumulación de coyuntura, de hegemonía de estos sectores sociales y políticos pueden permitir el ingreso de una figura fresca y nueva como la suya? Bueno, Fabián, nosotros le vamos a presentar a los ciudadanos tunguragüenses una propuesta nueva basada en los ejes que le acabo de mencionar. Estamos preparados, tenemos la experiencia y estamos llenos de fuerza, de vitalidad y de vigor para hacer bien las cosas. Generalmente, cuando uno habla de los temas políticos, uno siempre se incentiva por el cambio. Y yo creo que es lo justo. No quiero, obviamente, criticar absolutamente a nadie. Pienso que la condición de ser humano hace de que cada persona que haya pasado por un cargo público le haya puesto el interés necesario, le haya puesto una cantidad de tiempo necesaria para hacer el mejor trabajo. Pienso que quienes fueron en su momento los prefectos de la provincia de Tungurahua deben haber hecho el mejor de sus esfuerzos, pero nos está faltando, primero, hacer más. Segundo, tiene que venir ya un cambio regeneracional. Sí, tienen que ser los jóvenes, Fabián, lo que usted decía al principio, y yo felicitaba al principio, jóvenes como usted, emprendedores, que toman su línea de acción, en su caso, pues la comunicación social, y entonces funda un canal digital y se va para adelante. Entonces, tienen que ser también los jóvenes, tantos jóvenes de la Universidad Técnica de Ambato, de la UNIANDES, de la Indoamérica, de la Universidad Ambateña, que se están generando aquí y que buscamos una posibilidad de dirigir los destinos. Por lo tanto, creo que nuestra propuesta sí va a calar en los ciudadanos. Ciertamente tenemos algunas dificultades, nos enfrentamos contra el poder del gobierno central, contra el poder del gobierno local, contra el poder económico que tendrán algunos candidatos, pero estamos llenos de ideas, estamos llenos de propuestas, estamos llenos de energía para recorrer todos los sitios de la provincia y llegar con una propuesta sencilla, pero una propuesta absolutamente técnica y seria en beneficio de los tungurahüenses. Ese vigor, esa fuerza, esa energía de las que nos habla, ¿serán suficientes como para impulsar un proceso de fiscalización a esas administraciones pasadas? Bueno, hay un organismo que se encarga de la fiscalización. El organismo es la Contraloría General del Estado. Les corresponde a ellos fiscalizar las acciones de cada una de las administraciones que han pasado por el Consejo Provincial. No obstante de eso, nosotros cuando lleguemos, pues vamos a tratar de poner la casa en orden. Vamos a tratar de hacer lo que se hizo en la empresa municipal de agua potable, que la gente primero se empodere de su cargo. Segundo, le atraiga las nuevas actividades que cada uno debe hacer. Y tercero, que cada uno le dé una parte de su propia vida, pues, a la provincia, a la ciudad que les ha visto nacer. Creo que se podrá hacer un cambio importante y en cuanto a la fiscalización será la Contraloría General del Estado quien fiscalice a cada una de las administraciones que han pasado por Tungurahua. En otros ejes, hablando de la cultura, del turismo, ¿qué es lo que le propone Fidel Castro a Tungurahua? Como no, Fabián, de hecho, nuestro plan de trabajo que lo presentamos al gobierno, mejor dicho, al Consejo Nacional Electoral, tiene ejes importantes. Sin duda, el primero de los ejes es el riego, porque de la mano del riego viene la productividad y de la mano de la productividad viene una mejor calidad de vida. Yo estoy absolutamente convencido de que las instituciones no son solamente para construir obras, es decir, el gobierno provincial de Tungurahua no está solamente para hacer las obras de riego, para hacer las obras de vialidad, sino para impulsar la productividad, para mejorar la producción y de la mano, reitero, de esta mejora de la producción, mejorar la calidad de vida de la gente. Las instituciones tienen que estar muy pegadas con la gente y ahí debemos hacer un verdadero cambio y un verdadero desarrollo. Por lo tanto, claro que tenemos también ejes en los que vamos a trabajar. Tungurahua es una provincia
turística. Tenemos lugares hermosos. Fabián, usted habrá recorrido los 9 cantones de la provincia de Tungurahua. Todos tienen una particularidad y todos tienen una hermosura especial. Hay que trabajar y por lo tanto tenemos dentro de nuestro plan de acción 16 proyectos importantes, pero 2 proyectos de esos están íntimamente relacionados con el turismo, generar un verdadero capital turístico en la provincia de Tungurahua a fin de que sea atractivo para los propios tungurahuenses y para los ecuatorianos de las provincias aledañas y que puedan venir a nuestro país. Solo como ejemplo, estimado Fabián, tenemos una vía que viene desde Huapante, muy cerca de la provincia de Cotopaxi, y termina en el sector de Guadalupe, en Baños. Usted pasa por el cantón Píllaro, pasa por el cantón Patate, pasa luego por el cantón Baños, y es una ruta que puede ser una ruta agroturística en donde se genere turismo, pero también se genere agricultura. Agricultura bajo un paraguas en donde el gobierno de Tungurahua asesore a las personas sobre el tipo de cultivos, bajo un paraguas donde el gobierno de Tungurahua asesore a las personas sobre cómo hacer turismo, tener una verdadera agenda turística. Ese es solamente un eje. Hay otra vía lindísima que viene desde el cantón Mocha, pasa por Ceballos, sale a Quero y luego llega a Pelileo. Es otra ruta que debemos impulsar el turismo. Y dentro de estas rutas nos encontramos todos los días, Fabián, con personas que desarrollan trabajos bien importantes, artesanos que hacen cosas importantísimas, guitarras, zapatos, trabajos de cuero, que finalmente se nos están muriendo y que no estamos rescatando esa memoria histórica de Tungurahua. En la otra vía, fíjese, la de Hablada de Píllaro, no hemos rescatado esa memoria histórica. Entonces tienen que ser jóvenes como usted, ¿sí? Decididos, jóvenes que les apasione la comunicación social, para que en comunión con el gobierno provincial de Tungurahua podamos trabajar y rescatar también la memoria turística. Así es que vamos a atacar el eje del turismo. El eje de la salud, Fabián, no es justo, y debo decirlo, ¿sí? No es justo que solamente en época de campaña se hagan las campañas, ¿sí?, de salud para las personas, las campañas de salud para los animales. No está bien. Eso tiene que ser una política permanente. Si bien es cierto, es una competencia del gobierno central, no es menos cierto que hay las competencias concurrentes, y mediante las competencias concurrentes, todos aportarle. Hay tantas personas de los cantones aledaños acá, Ambato, que no pueden llegar al hospital regional, ¿sí? Muchos de ellos sufren en sus propios sitios, en sus propias casas. Ahí es donde debe estar la autoridad, ¿sí? Con furgones de la salud para llegar, pero furgones permanentes para que llegue cada semana a hacerse lo que todos queremos. Primero, la prevención, el diagnóstico. Es mucho más barato, ¿sí? Prevenir, diagnosticar las cosas que después curarlas. Por lo tanto, vamos también a trabajar en el eje de salud. Por lo tanto, turismo, salud, vialidad, Fabián, ¿sí? A cargo del gobierno provincial de Tungurahua está toda la red vial de Tungurahua, esa red que se ha dejado un poco de lado, no sé si por el asunto de la pandemia, pero en algunos sitios está maltrecha ya. Hay que mejorarla, hay que ampliarla en otros sitios y, cómo no, darles a nuestros productores carreteras que estén en buen estado para que puedan sacar sus productos. Así es que en esos ejes vamos a trabajar, no vamos a desmayar en ningún momento, desde el primero hasta el último segundo de nuestra administración. Vamos a trabajar en beneficio de los tungurahuenses. Para que Tungurahua, los tungurahuenses cuenten con esa experiencia tanto profesional, administrativa, dirigencial, con ese relevo generacional del que se habla, es necesario ganar las elecciones. Y las elecciones se ganan en buena lid con votos, con esa persuasión, con esa comunicación directa con la ciudadanía. ¿Usted cree que la presencia en su alianza de Democracia Sí o de su dirigente, por ejemplo, Santiago Ulrich, que viene ya de varios partidos, rostros quemados de la vieja partidocracia, le van a ayudar a ese objetivo, Fidel? ¿Cuál es esa relación y esos límites que pone el sujeto político, en este caso usted, que es por el cual la ciudadanía se decide, y también pues esos rostros que están atrás de las organizaciones de las que hemos hablado, ¿no?
Gracias, estimado Fabián. Reitero lo que dije al principio. Cuando yo fui invitado por estas organizaciones, la organización que me invitó fue la organización Tungurahua Unido. La misma posibilidad tuvieron el Movimiento Amigo y el Movimiento Democracia Sí. Finalmente, al irse cerrando el embudo, se decidió por Fidel Castro. Conozco al doctor Santiago Ulrich, lo he conocido en este tiempo. La verdad es que no tengo un registro mental, al menos, de que haya participado en muchas lides políticas, pues habría que chequearlo. De todas maneras, veo que ejerce su profesión de forma libre en las calles de la ciudad de Ambato, por lo tanto creo que no tendrá ningún inconveniente. Sin embargo, ese es el ejercicio de la democracia, estimado Fabián. Nosotros le estamos presentando la alternativa a la prefectura de alguien que quiere hacer las cosas bien, que ha demostrado poder hacerlo bien. La ciudadanía sabrá elegir ventajosamente. Tenemos diferentes papeletas, hay las papeletas para alcalde, hay las papeletas para concejales, hay las papeletas para la prefectura, hay las papeletas para las juntas parroquiales, y serán los ciudadanos quienes escojan las mejores propuestas. Y finalmente, cuando todo esto termine, nosotros obviamente vamos a impulsar de que tengamos a nuestro grupo de gente, a nuestro grupo de trabajo, a nuestro grupo de candidatos para que puedan llegar a las dignidades que se están postulando. Pero si es que eso no es así, no importa. Cuando esto termine, habrá que sacarse una camiseta, la camiseta de la agrupación electoral que le impulsó y ponerse la camiseta de Tungurahua. Y puestos todos, la camiseta de Tungurahua, el prefecto, los alcaldes cantonales, los presidentes de las juntas o de los GAT parroquiales, concejales urbanos, concejales rurales, trabajar todos empujando el carro del desarrollo en el sentido que la gente quiere. Y el sentido que la gente quiere es que mejoremos la seguridad, mejoremos la productividad, mejoremos el agro y mejoremos la calidad y la condición de vida de los ciudadanos. Ayer, Fabián, con esto, digamos, deme 2 segundos. Ayer visitaba algunas personas y alguien con total honestidad me decía, le conozco, ingeniero, además cuente con mi apoyo en las urnas y todo, pero más allá de eso me decía, ingeniero, pero ningún político nos va a resolver la vida. Y yo creo que es verdad, ¿sí? Nadie le va a resolver la vida. Si la gente no se levanta todos los días a trabajar, pues no tiene simplemente para comer. ¿Qué es lo que debemos generar? Debemos generar las condiciones adecuadas para que ese trabajo decente de todos los tunguragüenses se realice en óptimas condiciones, para que la gente que desarrolla su actividad productiva no tenga que preocuparse de la seguridad, para que los agricultores no tengan que preocuparse del elemento agua, para que los mismos productores no tengan que preocuparse dónde vender sus productos, sino bajo un paraguas, bajo una política pública del gobierno provincial de Tungurahua, entonces generar nuevos mercados. Eso es lo que debemos hacer, generar las condiciones adecuadas para que los tunguragüenses, con su capacidad de trabajo, como siempre lo han demostrado, vivamos efectivamente bien. Perfecto, agradeciéndole estos minutos, Fidel Castro, esperando que no sea la primera y la última, sino poder ir conversando más allá cuando la campaña pues esté en sus albores y obviamente deseando de que Tungurahua dé ese salto cualitativo ya finalmente al siglo XXI. En sus palabras finales, Fidel Castro, y pues el agradecimiento de quienes hacemos TCN Periodismo Digital. Gracias a usted, gracias estimado Fabián por la invitación, gracias a TCN Periodismo Digital. Saludo a las personas que nos miran a través de su medio de comunicación, a las 44 parroquias rurales de la provincia del Tungurahua, a sus 9 cantones, a todos los actores. Cuando usted me requiera, estaré aquí, no solamente aquí, en el sitio en donde sea requerido y en donde crea que soy útil, voy a estar. Por lo tanto, cuando corresponda, le seguiremos presentando a la provincia de Tungurahua nuestra propuesta decente y honesta para llegar a este tan sitial importante como es la prefectura y desde ahí poder generar juntos y construir juntos una provincia mejor. Dios le pague, muchas gracias. Perfecto. Amigos de TCN Periodismo Digital, les invitamos a seguir día a día en nuestras redes sociales y en nuestra plataforma, cómo no.
Agradecemos a nuestro invitado y les animamos a seguir mirando la serie de entrevistas con los candidatos hacia las elecciones seccionales 2023.